Mm. Cling, cling, cling. Bueno, es como un timbre, que pasen, que Sí. pasen. Es como el portero eléctrico. Claro. Ahora sí esperamos un minutito más. Sí, y ya yo creo que sí. arrancamos. Estamos con un número para empezar, pero bueno. A partir de ahora los clean, clean, clean van a estar a cargo, gracias a Dios, de Oscar, que me va a dar una mano enorme, enorme en todo esto. Yo no bajo a abrir la puerta. Vos, Juancito, quédate porque te necesitamos No, para... yo me quedo acá, me quedo acá. Te Me necesitamos quedo acá, para la... me voy a ir acomodando. Sí, a vos te necesitamos para la charla. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo, chicos. Bienvenidos a todos a este primer encuentro de inspirados, de inspiradas. Esta es una iniciativa que surgió en medio de la cuarentena para difundir el arte y la literatura latinoamericana tan querida por todos nosotros, a través de actividades inclusivas y nada, que nos gusten a todos y que podamos esparcir un poco nuestro mundo artístico en Canadá. Realmente este primer encuentro, que teníamos mucha expectativa y muchos nervios, al menos yo, para los que no me conocen, soy Carolina Testa, no habría sido posible sin el apoyo del Consulado General Argentino en Toronto, sin el apoyo incondicional de Javier Eisenstein, que siempre me ha apoyado en todas las iniciativas, y de Oscar Vigil, por supuesto, del Hispanic Canadian Heritage Council. A todos, mis más profundos gracias infinitas. En este mes de la Herencia Hispana estuvo bueno poder arrancar con este primer encuentro, que vamos a presentar, bueno, como tú sabes, historias de una amistad fantástica, que es la historia de la amistad de Silvina Ocampo y Jorge Luis Borges, a cargo de el poeta, escritor, Juan Fernando García, que lo tenemos acá y tenemos el privilegio de que haya aceptado la invitación nuestra para estas charlas, a quien tengo un cariño especial desde hace más de 20 años, por su talento y por la calidad de persona que es, y porque van a escuchar una voz que es hermosa aparte. Ahora sí, le voy a dar la palabra a la cónsul general de Argentina en Toronto, María Amelia Lonardi, para que haga una pequeña bienvenida a todos ustedes. A ver, María Amelia, ¿por dónde estás? No te veo para desmutearte. María Amelia. Acá estoy. ¿Dónde está? Ahí estamos. Ahí estamos, María Amelia. Bueno, yo había grabado una bienvenida, pero la puedo decir, ¿no? Puedo decirles a todos bienvenidos. Como dijo Carolina, el HCHC y el Spanish Center se han unido con el consulado para dar inicio a festejar, celebrar este mes de la herencia hispana en Toronto y el mes de la herencia, en Ontario, y el mes de la herencia latinoamericana en todo Canadá. Y la verdad que es muy lindo poderlo celebrar con este evento cultural de estas características, que se sale de los estereotipos y que va a estar a cargo de Juan Fernando García, que, como dijo Carolina, poeta, escritor, productor cultural, todo un hombre de la cultura, y que nos va a hablar de esta entrañable amistad, esta complicidad que existía entre Borges y el gigante entre los gigantes, como digo, y Silvina Ocampo, también una renombrada escritora argentina. Y Silvina decía, yo estuve un poco buscando, averiguando un poco, ¿no? Más sobre esta amistad, y la verdad es que Borges iba mucho a comer a la casa de Silvina Ocampo y Bioy Casares,
Y realmente ella se enorgullecía mucho de este hecho de que él fuera a cenar y lo tiene como uno de sus recuerdos más lindos, justamente porque eso le daba lugar a conversar, como dicen en inglés, ¿no? Speak your mind. O sea, la cena y se da mucho es un ambiente muy propicio para conversar y bueno, y decir lo que uno siente. Y la verdad que ella eso lo enorgullecía mucho y me parece que, bueno, los dejo en manos de Juan Fernando, que tiene mucho para decir. Yo solamente quería comentar esta anécdota como de aperitivo. Bueno, Muchas gracias al Spanish Center por otra favor, vez, muchas gracias al HCHC y ojalá que lo disfruten. Gracias, Juan Fernando. por favor. Bueno, Oscar, perdón, sí, Oscar perdón, anda no, por ahí, Oscar, anda por ahí. acá Ok, lo veo. buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estén conectados. Es un gusto que estemos todos juntos, como decía la señora cónsul, celebrando este mes que es muy importante para las comunidades hispanas latinoamericanas en Canadá. Es el 5º año más o menos en que estamos celebrándolo con fuerza y cada año pues se celebra más y mejor, porque en esta ocasión, por ejemplo, estamos incluyendo literatura, que las letras obviamente son un factor fundamental para todo lo que es nuestra cultura, nuestro idioma, el español que nos une, que es el elemento fundamental para todos nosotros. Entonces es un placer para nosotros como Consejo Canadiense para la Herencia Hispana estar colaborando con el consulado, con el Hispanic Center y con Carolina, que ha estado liderando este evento. Es un gusto para nosotros compartirlo con todos ustedes, pues, y no nos queda más que disfrutarlo porque este literato que tenemos con nosotros, como dicen en mi país, suena que es muy bueno, ¿verdad? Así que bienvenido, Gracias, Juan. Oscar. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Una pequeña nota, lo que vamos a hacer a partir de ahora es, vamos a mutearlos a todos, qué feo comentario, pero es así, chicos, para que no haya ruidos e interferencias. O sea, si tienen comentarios o preguntas, las pueden hacer en el chat y después al final, cuando Juan termine, que más o menos tardará 1 hora, 1 hora y cuarto aproximadamente, podemos abrir la charla a preguntas o a sugerencias, comentarios, etcétera, para que Juan nos deleite. Ahora Bueno. sí, todos en manos de Juan. Bueno, muchas buenas tardes a todas y a todos. La verdad que yo primero tengo que agradecer que me den la posibilidad de estar acá y que el Zoom nos permita también esta forma de acercarnos y poder hablar justamente de dos escritores amados y admirados. Digo, yo justamente en el breve dato biográfico que mencionaron, además soy un poeta que lee desde la poesía también a los escritores que ama. Entonces vamos a darle un lugar. Hoy es un día muy especial para la poesía, porque justamente la premio Nobel es una poeta, es Luc Luc, así que es algo que celebramos, pero no solo como poeta, sino como lector de poesía. Pero bueno, como decía, yo quiero agradecer antes que nada a quienes hacen posible que yo esté acá en esta charla. Primero y principal a Carolina Testa, porque es un motor intelectual y afectivo enorme y que fue el puente justamente con el consulado. Entonces mi agradecimiento a Amelia Lonardi, también a María de los Ángeles Arrieta y a Oscar Vigil, porque fueron los que permitieron y con quienes nos pudimos comunicar para que hoy estén acá. Muchas gracias, por supuesto, a todos los que están, a todas las que están de todos lados, porque he visto gente en Canadá, en Buenos Aires, en Argentina, y también desde Venezuela o desde Ecuador, como decíamos, pero bueno, eso hace como un abanico muy amplio de voces y de tonos, y bueno, si fuera más fanático diría que estos escritores han sido fundamentales no solo para la literatura argentina, que es algo que yo voy a subrayar un poco en la charla, el lugar que ocupa Borges, como decía María Amelia, es como un lugar indiscutido, pero vamos a ver cómo ponemos a Silvina. Yo diría que son dos imprescindibles en la literatura universal. Entonces un poco por ahí voy a entrar a esta charla. Yo cuando pensaba en la presentación, me volvían como una especie de una paráfrasis, unos versos de Borges, de un poema que se llama Junín, que evoca
la ciudad de Junín en la provincia de Buenos Aires, que dice, vuelvo a Junín donde nunca estuve, porque todo el mundo le contaba de su abuelo que estaba. Yo quisiera decir, vuelvo a Toronto donde casi nunca estuve, pero en el mes de octubre del 2003 yo estuve en Canadá por 2 meses, en el Banff Center, y para mí es como volver a Canadá, aunque sea de esta forma virtual, pero en Toronto solo estuve menos de 24 horas, entonces como el poema de Borges, vuelvo a Toronto, donde casi no estuve. Para mí ese viaje a Banff, esa residencia en Banff en el 2003 me ha marcado para el resto de mi vida, y entonces voy a aprovechar también para dedicarle que no sé si está en la sala, pero dedicarle esta charla a Dina González Mascaró, que es una artista plástica, artista visual, argentino-canadiense, que reside hace casi 20 años en Vancouver, es una artista muy importante, que también tuvo como ese paso por Banff, pero además es mi prima, entonces me parece lícito que yo le dedique esta charla a ella con todo mi amor, y por supuesto a todos los que están acá. Quiero hacer una aclaración, porque seguramente entre la cantidad de gente que está presenciando esta charla estarán quienes saben mucho de Borges y mucho de Silvina Ocampo, quienes saben más de Borges que de Silvina, quienes por ahí no han leído más que algunos cuentos o le suena. Entonces quiero que sepan que mi charla, la literatura está llena de sobreentendidos. Yo voy a tratar de sortearlos de manera que en ese abanico amplio entren todos, que no se aburran los que saben un montón de Borges, que podamos aprender todos algo, llevarnos, y quienes ya saben todo esto sobre Borges o Silvina, que yo pueda decir, que esto sea como un motor que los inspire, porque hablamos de una charla que se llama Inspirados, Inspiradas, Inspirados, el arroba inclusivo que nos incluye a todos justamente, y que nos inspire a seguir leyéndolos y a seguir descubriendo a estos escritores que son de verdad geniales. Yo voy a hablar, por supuesto, de ese vínculo que tuvo muchos, muchos años. Por acá, entonces. Yo quería, para empezar la charla un poco, yo voy a llevar un orden para que no sea, voy a llevar un orden cronológico que nos pueda organizar un poco los años de fortalecimiento de esta relación, y que además tiene que ver con no solo una amistad, sino el crecimiento de la obra de ambos escritores. Cómo fueron, de alguna manera, cómo dialogaron un poco estas obras, en sus diferencias también, pero cómo es un vínculo fundado, sobre todo, en un encuentro que es literario e intelectual. Entonces, para empezar a deslindar algunas cuestiones que hacen a las carreras de ambos, me gustaría como empezar a sacar gente que está alrededor de esta relación, empezar a correrlos un poco como para que la luz caiga perfectamente sobre ellos dos, porque por supuesto cuando hablamos de Borges y Silvina aparecen un montón de nombres que también, una galería de nombres que son no menores en la constitución de ese círculo virtuoso de la literatura argentina, ¿no? Entonces vamos a empezar primero, justamente algo que hablábamos que mencionó Carolina, lo vamos a sacar a Adolfo Bioy Casares. Va a aparecer mencionado, por supuesto, porque fue el amigo de Borges, pero también fue el esposo de Silvina Ocampo. Sería como ineludible, pero lo vamos a sacar, no le vamos a dedicar tanto tiempo. Esto que decía Caro, justamente Bioy se dedicó a escribir un diario de esa relación y que le puso Borges, como un diario de esos encuentros diarios, valga la redundancia, esos encuentros en su casa, esas cenas. Y si lo han leído, sabrán a qué me hago referencia, Silvina es casi un personaje lateral, como aparece siempre casi en las fotos, está como tapada en ese relato, pero que además tiene la excusa, podríamos decir, editorial, que Bioy hace foco exclusivamente en esa relación con Borges. Por supuesto, como decía María Amelia, también los dos hablan con mucho cariño. Silvina ha evocado varias veces estas cenas, pero de las que ella se alejaba en algún momento porque quedaban hasta altas horas, y que el tema era la literatura, ¿no? Entonces vamos a sacarlo un poquito a Adolfito, porque siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Entonces, para poder dedicarnos a algunos años fundamentales para ambos escritores, como les decía antes, ¿no? Vamos al principio, vamos a hablar un poco del contexto en el que aparece, por lo menos, y
y algunas aclaraciones de nombres para no caer en falsas suposiciones, ¿no? Borges es Borges en la literatura argentina desde el primer momento, que que hace su primera aparición. Podríamos marcar como una primera aparición el año 1921, que es cuando aparece su poemario Fervor de Buenos Aires. Sabrán los lectores de Borges que él venía de un periplo europeo, de haber hecho la escuela en Suiza por un tema familiar, y él se vincula con la vanguardia española, que es el ultraísmo, pero digamos que no tiene demasiado eco en el Río de la Plata, digamos. Entonces él llega un par de años antes con un librito que se llama Fervor de Buenos Aires, que si bien no es un libro que tenga mucha repercusión en su momento, también es una poesía que no está como a la vanguardia, un libro nostálgico. Borges parece evocar un Buenos Aires más viejo todavía, como una especie de homenaje a su padre, las calles, los aguanes, los cuchilleros, ¿no? Esto que después signa mucho la literatura de Borges, pero en ese primer libro, digamos, no hay un gesto de vanguardia fuerte. Y sin embargo, los años 20 son las vanguardias históricas. Casi todos los escritores que vamos a encontrar en esta época, o artistas plásticos, están viajando a Europa, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos, empieza a publicar entre los años 20, él va a publicar, en la década del 20, va a publicar 3 libros de poesía, algún ensayo, entonces, pero, digamos, ahí es importante marcar que una fecha importante para Borges, sí, esto que yo decía de la vanguardia, es entre el año 24 y el año 27, que es la aparición, la permanencia de la revista Martín Fierro, una revista que él hace promovido por un intelectual de la época que se llama Evar Méndez, y Oliverio Girondo sería la figura contemporánea a Borges, también más renombrado, también va a estar, por ejemplo, Nora Lange, que va a ser la esposa de Girondo, pero digo, esa revista aúna, entrelaza a artistas de distinta índole, escritores y artistas plásticos. Está Jules Solar, está Petoruti, digo, Nora Lange, como la nombraba, la joven Nora Borges también, que es la hermana de Borges, 2 años más chica, que va a ser pintora, digamos. En esto que yo estoy queriendo decir, digo, que no hay un gesto vanguardista en Borges, igualmente Borges sabe muy bien hacia dónde dirigir su obra y su carrera desde el primer momento, digamos. Acá aparecen, como les decía, 3 obras importantes de la poesía de Borges en estos años de la revista Martín Fierro. En Girondo sí vemos una cosa de una vanguardia mucho más afín con la vanguardia europea. Nosotros casi no tenemos movimientos de vanguardia genuinamente argentinos, digamos, entonces, pero esta marca de estos jóvenes viajando a Europa, todos, no es solamente, podríamos hacer otra división dentro de esta época de la literatura argentina, con un fuerte foco en la revista Martín Fierro. La revista Martín Fierro tiene un manifiesto, tiene una línea bien marcada en contra del movimiento anterior, en contra del modernismo. Se enfrentan a la figura de Lugones, por ejemplo, que es como una especie de tótem, y Ricardo Rojas son como los tótems de la historia de la literatura argentina. Bueno, ahí hay un enfrentamiento, pero todos han viajado. Si nosotros hiciéramos como la división que es muy porteña, muy de Buenos Aires, entre Florida y Boedo, que serían las 2 tensiones estéticas de la época, diríamos que el grupo de Florida, donde está Borges, Girondo, por ejemplo, González Lanuza, un poeta que casi no hemos olvidado, ahí tenemos una especie, podríamos decir, la literatura por la literatura misma, el arte por el arte, mientras que el grupo de Boedo tiene una especie de compromiso social más alineado con ciertas posiciones de izquierda o el Partido Comunista Argentino, pero también viajan, digamos, se cruzan en la calle, podríamos decir, no son tan antagónicos, ¿no? Estoy pensando en González Tuñón, que también va a ser el periplo europeo. Por supuesto, los artistas visuales que nombré, Jules y Petoruti, pero también podríamos decir Berni, alguien más cercano también a la posición de izquierda, que también hace su viaje europeo. Eso para poner en contexto a este Borges de 20 y pico de años, y vamos a hacer como el arco hasta los años 30. Silvina es 4 años más chica que Borges, ¿no? Borges había nacido en 1899, Silvina en 1903. Para esta época, Silvina no la vemos en el horizonte de la literatura para nada.
digamos, alguien de 20 y pico de años. Todavía está viajando, todavía está, digo, no tiene la obligación de pensar hacia qué quiere hacer con su vida, porque es una heredera. Entonces, digo, pasa largas temporadas en Europa, como han pasado todas las Ocampo, pinta, va al taller de Giorgio de Quirico, digo, el pintor, ya era Giorgio de Quirico en el momento que Silvina está yendo a su taller, ella va a contar varias veces, le dedica un poema muy precioso, y va a contar varias anécdotas divertidas sobre eso, pero no aparece mencionada la literatura, ¿no? Entonces, digo, además de ser esta chica que estudia pintura, que todavía está viajando, es la hermana menor de Victoria Ocampo. Y Victoria Ocampo ya interviene en el campo intelectual y hasta podríamos decir en el campo político porteño, porque primero es adhiere al feminismo sufragista de la época, va a estar en las reuniones que discuten el sufragio, que todavía van a faltar unos cuantos años para que llegue, perdón. Artísticamente participa en Amigos del Arte, la Asociación Amigos del Arte es como el antecedente del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, o sea, está en el medio de un mundo artístico, tiene alguna veleidad de actriz, pero que la familia, por ser la mayor, además, tacha de movida, por supuesto, y quizás en esa diferencia, ser la hermana menor a Silvina le benefició, le trajo como el beneficio de poder hacer lo que de verdad quería. Pero bueno, Victoria va a declarar también su intención, y de hecho escribe, por supuesto, pero es más lo que llamaríamos una gestora cultural, ¿no? Alguien que va a promover y a difundir y a canalizar la producción de otros. Y ella, por eso digo, vamos a ponernos en esta antesala que va a ser, por eso hice el arco de los años 30, el año 31, que es la fundación de la revista Sur. Digo, en enero de 1931 se crea la revista Sur, posteriormente la editorial, y esa revista va a ser muy importante porque van a marcar el rumbo de muchas de las discusiones centrales en la vida cultural de la Argentina, y también diría de Latinoamérica, y también del mundo, porque digamos, piensen en el momento en el que aparece la revista Sur, año 31, venimos del crack económico, y es también un arco temporal que nos lleva al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la intervención de Victoria y de muchos intelectuales en las discusiones, por ejemplo, en los grupos antifascistas y demás, van a encontrar, por lo menos en la revista Sur, un importante motor de difusión y un espacio, digamos, de difusión, ¿no es cierto? Entonces, lo dejamos afuera a Adolfito, lo dejamos también afuera, dejamos un poco afuera a la hermana mayor, aunque vamos a volver a mencionarla. Y ya que estamos, entonces, podemos decir eso, porque con Borges tenemos un problema. Silvina no es Victoria, y ahora voy a decir por qué insisto con esto, no es Victoria, y tampoco es Silvina Bullrich, una escritora de mucha fama en la Argentina entre los años 60 y 70, ¿no? Quizás a mucha gente no le suena, pero voy a decir por qué la menciono a Silvina Bullrich, que nada tiene que ver con la obra, pero bueno, digamos, si alguien no leyó ni una línea de Silvina Ocampo, es muy probable que el primer nombre que aparezca cuando uno habla de Silvina Ocampo sea Victoria Ocampo. Por una cuestión turística, para los argentinos está la casa de Victoria en la zona norte de Buenos Aires, en San Isidro. Está también la Villa Victoria en Mar del Plata, digamos, esa referencia turística, que por supuesto, bienvenida sea, porque son dos lugares de difusión de la obra de Victoria Ocampo. Entonces, pero es una referencia que se suele hacer rápidamente cuando dicen, pero Silvina es la menor, la que escribe otra cosa, y que está a la altura, y esto lo puedo decir, lo voy a decir por ahí un par de veces durante la charla, su literatura, lo digo de entrada, mencionando que todavía no ha publicado nada, está a la altura de Borges, en las diferencias, pero la obra de Silvina bien puede estar compitiendo, si existiera esa posibilidad, con la literatura de Borges. Entonces, y en el caso de Silvina Bullrich, ¿por qué lo digo? Cuento una anécdota de este año que di un curso más intensivo de análisis y de lectura de Silvina Ocampo. Alguien a quien le conté me menciona que justamente me menciona un libro de Silvina Bullrich.
Entonces digo, no, pero no es, esa es, Silvina Bullrich, como decía, quizás para alguien de mi edad y más grande, es un nombre que resuena porque, como les decía, entre los 60 y 70 fue una escritora muy popular, de una obra muy prolífica, sobre todo novelas. Pero claro, bueno, podríamos vincularlas, pertenecen como a una misma clase social, digamos, circulan por el mismo lugar. Silvina Bullrich también va a participar de Sur, va a colaborar, va a estar cercana, pero digamos como una literatura de menor calidad, podríamos decir. Digo, pero bueno, pero más allá de eso, tienen mucha presencia en los medios, sobre todo en la década del 70. Silvina Bullrich, Martha Lynch, digamos. Entonces, a veces, y ahora vamos a ver que no solamente a mí se me ocurre esta, sino que también es mencionada en algún momento por Borges, ¿no? Entonces, les leo un pedacito de una entrevista que le hacen justamente a Borges en el año 1974. Ahora voy a volver, no crean que hice este salto de los años 30 al 74. En una entrevista que le hace María Esther Vázquez, es una escritora, narradora, que fue colaboradora de Borges en la Biblioteca Nacional a partir del año 50, del año 59 ingresa a colaborar con Borges. Se supone que puede haber tenido un noviazgo, Borges era muy enamoradizo, a veces correspondido y a veces no, pero él quedaba como un poco enganchado en esa timidez feroz que tiene Borges. Bueno, en esa entrevista que le hace María Esther Vázquez, bueno, también escribió una biografía, María Esther Vázquez. En esa entrevista del año 74, como les decía, están hablando de la amistad entre Borges y Bioy Casares. Recuerden que una de las primeras marcas de la relación de Borges y Bioy Casares es el prólogo que Borges le escribe a Bioy Casares a La invención de Morel, que es del año 40, donde él considera que La invención de Morel es una novela perfecta. Digamos. Ese es como un prólogo consagratorio, podríamos decir, ¿no? Para Bioy. Bueno, entonces le están hablando de la relación con Bioy, y entonces María Esther Vázquez le dice, Adolfito es una persona extraña y compleja. Es de una bondad y cortesía, no contradice nunca a nadie, y al mismo tiempo hace absolutamente lo que se le da la gana. Pero lo conozco poco, en cambio en tu caso, año 74, miren lo que contesta Borges, que era como medido para... No sé si lo conozco. Es una persona tan reservada como mi hermana Nora. Entonces, María Esther Vázquez le dice, todo el mundo es reservado, pero en Bioy hay una gran cortesía. Silvina Ocampo también es cortés, pero más que cortés, es cariñosa, dice ella. A lo que Borges dice, ella tiene libros espléndidos y sin embargo no es conocida. Silvina Bullrich es más conocida que ella y es infinitamente inferior. Bueno, vieron, estaba también en ese imaginario. La entrevista sigue por otro carril, no vuelve a hablar de Silvina Bullrich, año 74. Quiero decir, podría haberse explayado más porque ahora vamos a ver cómo se consideraban, ¿no? Pero bueno, yo quería subrayar esto para entrar directamente en el título de la charla, porque dejando aparte a Adolfo Bioy Casares y dejar la Victoria, porque me parece importante subrayar, como decía, que Silvina se recorta sola en el horizonte de la literatura argentina. En estos últimos años, hace muchos años que ella está, digamos, es como podríamos decir, en el cielo, digo, es medio una imagen un poco de panteón, pero digo, como una constelación de grandes escritores y grandes escritoras argentinas. Tenemos todavía que ver y revisar cuál es la herencia, pero a mí me animo a decir que una obra como la de Mariana Enríquez está habilitada en un punto porque existió la literatura de Silvina Ocampo en el contexto de la literatura argentina. Digo eso, me parece que ella está como sola y dije esto, lo adelanté, está en las mismas condiciones, pero digo, hay distintos motivos por los cuales un escritor es leído más o menos en su época. Hoy es un ineludible, si nosotros hacemos un listado de quiénes son las mejores o los mejores escritores argentinos, Silvina tiene que estar ahí entre los primeros. Que el canon y el sesgo es
machista y patriarcal, eso lo sabemos y no es prioridad, no es privilegio de la literatura argentina solamente. Pero bueno, digamos, eso es importante. Digamos, es muy distinta a la Silvina Ocampo que yo leí en los años 90, cuando estudiaba la carrera de letras, donde era inconcebible, donde buscar un libro de Silvina era ir por los recovecos más extraños y se conseguían algunos libros, lo que después sucede, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese recorte de Silvina tiene que ver con haber producido durante casi 50 años una literatura muy original. Ahora vamos a ver algunas características, pero muy original. Y en los 27 años que lleva después de su muerte, fallecida en el año 93, a los 90 años, y ella escribe hasta el último momento, creo que todavía sigue siendo, a 27 años de su muerte, muy joven, Silvina, muy joven. En el caso de Borges, esta aclaración pareciera no pertinente porque es la figura más importante a nivel mundial, digamos, de Oriente a Occidente, y sí desde los años 60. Pienso que, digamos, desde Foucault y el prólogo a las palabras y las cosas, un libro fundamental para la teoría literaria y también podríamos decir, para el ensayo filosófico. La primera cita de Foucault es Borges, y de ahí en adelante, además de estar citado por muchos escritores, o Murakami, que al candidato al Nobel también lo nombra entre sus escritores amados, pero eso me parece un lugar indiscutible el de Borges, y de hecho lo es, ¿no? Hechas estas aclaraciones, ahora sí quiero entrar por supuesto que estas cosas, estos personajes que yo he nombrado, signan la vida de Borges y Silvina, pero quiero volver al título de la charla, porque es verdad que en castellano la palabra fantástico tiene como por lo menos una doble acepción entre algo que podría ser genial, como un superlativo, ¿no? Podemos decir, este libro es fantástico, no sé, es una persona fantástica, y también una que tiene un corte más escolar, más ligado como a la literatura, que tiene que ver con una marca de la literatura, un género en sí mismo. Entonces, me parece que jugamos un poco en el título a combinar esta amistad fuera de lo común. En esa doble acepción está fundada esta charla, ¿no? Porque además, me parece, a partir de este encuentro de Borges y Silvina, podemos ver la importancia que tiene el género, como podríamos hablar de la literatura fantástica argentina. No como un género original, como decía, genuino de la literatura argentina, pero sí que es un particular, digamos, dentro de la historia literaria argentina, es la literatura fantástica, y de la que ellos son, por supuesto, grandes promotores. Bueno, vamos a volver a esa fecha que mencioné antes, que es enero de 1931, una fecha fundacional y fundamental de la historia cultural argentina, que es la creación, el lanzamiento de la revista Sur. Imaginen, porque no lo voy a hacer yo, imaginen una foto, que es la foto inaugural de ese momento. Están todos en la escalera de los escritores, ahora voy a nombrar algunos, imagínense la escalera de la nueva casa que Victoria Ocampo acaba de inaugurar, y que casi como en el mismo gesto de la revista aparece esta casa, en el más francés de los barrios porteños, que es Palermo Chico, una casa que un poco a regañadientes y con un poco de recelo va a diseñar Le Corbusier, pero que va a llevar a concretar, que va a dirigir Alejandro Bustillo. Para quienes no conozcan la obra de Alejandro Bustillo como arquitecto, es el arquitecto estrella de los años 30 en Buenos Aires, pero además, para poner 2 postales o 3 postales importantes para entender la obra de Bustillo y por qué Victoria lo elige a él como el arquitecto estrella, que es el arquitecto del complejo del Hotel Provincial de Mar del Plata. Miren si habrá una postal más emblemática. El del Hotel Yao Yao, en Bariloche, para los porteños el Automóvil Club Argentino de la calle Libertador, digamos. Esos 3 emblemas. Alejandro Bustillo, que es amigo de la familia y de Victoria, va a diseñar esta casa que está ahí en Barrio Parque. En esa escalera, hoy la casa pertenece al Fondo Nacional de las Artes, es la Casa de la Cultura, ¿no? Tuvo un periplo que mejor ni nombrar, pero hoy es la casa del Fondo Nacional de las Artes, la Casa de la Cultura.
y cuando uno entra está esta foto inaugural, que hay una serie de escritores que uno puede identificar si no sabe, por lo menos reconocer a un joven Borges, a Girondo con su barbita, está la hermana de Borges, está Nora Borges en un costado, está Pedro Enrique Sureña, está Eduardo Mallea, que va a ser el director del suplemento literario de La Nación durante mucho tiempo, va a estar el español Ramón Gómez de la Serna, y va a estar María Rosa Oliver, que es, como decía la misma Victoria, la amiga comunista de Victoria Ocampo, que va a ser una colaboradora. Oliver lo que ha legado a la historia literaria son unos libros de memorias, en 3 tomos, muy interesantes. Digo, como una memorialista de la época, María Rosa Oliver, digo, por supuesto que como afiliada al Partido Comunista, digo, interviene en las discusiones de la época, por supuesto, y China y demás. Pero digo, va a estar muy cerca de Victoria toda su vida. Y en el costado de la foto está Victoria, de costado, mirándolos, casi como si fuera la reina Victoria, y con un gesto que no parece, digo, posiblemente se estuvieran diciendo algún chiste, podríamos imaginar, los muchachos, y ella los está mirando de costado, digamos. Esa es la foto del día de lanzamiento. Y como les mencioné, ahí están Borges y Girondo, que vienen de una experiencia anterior con la revista Martín Fierro, ¿no? Yo les decía, entre el 24 y el 27, y de alguna manera del espíritu de la revista Martín Fierro queda el espíritu no tan vanguardista en el sentido de la ruptura ni de subirse, envalentonarse con la generación anterior, sino que algo sobre el espíritu de lo nuevo, sobre la novedad. Algo de eso sí lleva Borges y Girondo a la revista Sur. En los primeros años de Sur, piensen que estuvo hasta el año 70 la revista Sur, ¿no? Tuvo muchas épocas, tuvo muchos secretarios de redacción, Victoria siempre en la dirección. Pero piensen que en los primeros años la revista va a tener mucho ensayo de discusión sobre temas nacionales e internacionales, y con cuentagotas, en los primeros años, por lo menos hasta el año, diría yo, 37, 38, la literatura entra por cuentagotas, algún cuento, algún poema, pero con la inclusión, de José Bianco, que va a ser el jefe de redacción, perdón, el secretario, jefe de redacción es como de otros medios, el secretario de redacción de la revista Sur más importante hasta los años 60, que después va a renunciar por diferencias con Victoria. Pero José Bianco, de quien después voy a nombrar un poco, voy a mencionarlo, es un amigo muy cercano también de Borges y Silvina, y también va a ser traductor, narrador, una obra de ese tipo de intelectuales que se dedicaron sobre todo más a, no sé, como hacer de puente de la obra de otros que la obra propia. Entonces la obra de Bianco es muy acotada, es un libro de cuentos, 2 novelas muy breves, Sombra suele vestir y Las ratas, y La pérdida del reino, que es una novela, pero muy espaciado, es como si la literatura que ocupó su tiempo hubiese sido otro. Pero bueno, para no dejarlo Bianco merece, por supuesto, una revisión siempre y un destaque, porque después voy a mencionar esto de cómo era el vínculo entre ellos, también, que también es bien diferente entre Borges, la relación que tiene con Borges y la relación que tiene con Silvina. Entonces, en estos años, los años 30 de la revista, todavía no hay atisbos de la obra de Silvina, de lo que Silvina está escribiendo. No lo hay. Pero sí podemos decir que Borges viene con los libros que ha publicado hasta el año 30, los libros de poesía, el Evaristo Carriego, que es una biografía, una biografía y un ensayo sobre un poeta de las orillas, para usar un término, una imagen borgiana. Y durante los años 30 está Evaristo Carriego, le siguen Discusión, Historia Universal de la Infamia e Historia de la Eternidad en 1936. Digamos, este es el periplo de los años 30 de la obra de Borges. Discusión, Historia Universal de la Infamia e Historia de la Eternidad. Son como el basamento, podríamos decir, entre la poesía. Es como si la obra de Borges hiciera una especie de triángulo donde la
en la base, perdón, en la base no, en la punta de esa montaña está la obra narrativa, pero va haciendo este periplo, estos pequeños ensayos breves, estas ficciones especulativas, digamos, que no llegan a ser los grandes cuentos, y también como abrir un poco un canon muy particular y muy personal, ¿no? Pero son la antesala del fantástico, sin lugar a dudas también. Entonces, por supuesto que acá tenemos que detenernos porque va a ser la revista la que los va a reunir. Sin lugar a dudas va a ser la revista Sur la que va a reunir a Borges y a Silvina. Vamos a pasar a otro periplo, ya bien literario, porque Silvina la dejamos, ha vuelto de Europa, ha dejado la pintura, no sabe muy bien, sí, es una práctica que ella va a mantener. Le encanta hacer retratos de los escritores, en lápiz, carbonilla, digamos, pero no va a tener una obra como artista plástica, ¿no? Pero bueno, esto que les contaba, viene de estar en el taller de Giorgio de Quirico, son los años 30. En el año 37, por eso hice todo el periplo borgiano y ahora nos detenemos en Silvina, en el año 37 Silvina va a publicar un primer libro de cuentos, que es Viaje Olvidado. A ese libro, que parece que sorprende a los cercanos, ese libro va a recibir una primera reseña un poquito, en tono un poquito maternalista, digamos, si existe el término, de hermana mayor, y que yo creo que en el gesto de Victoria de escribir una reseña sobre su hermana, que me gustaría ahora compartir un fragmento, yo creo que igualmente está asegurado el lugar en el seno de esa familia literaria que se reúne alrededor de la revista Sur. Pero bueno, igualmente me gustaría, yo voy a mostrar una edición más nueva, digo, de Viaje Olvidado, con un dibujo de Silvina, ahí si lo pueden ver. ¿Se ve bien, Caro? No lo saco rápido, ¿no? Bueno, Viaje Olvidado. Les voy a leer un poquito de la reseña. Permítanme. Esta reseña va a aparecer, por supuesto, en la revista Sur. Hace mucho tiempo que conozco a Silvina Ocampo. Hasta recuerdo mejor que ella ciertos acontecimientos de su vida. Su bautismo, por ejemplo. En esta ceremonia yo era, después de ella, el personaje más importante. Como que era yo quien la sostenía sobre la pila bautismal, no sin vivas inquietudes por la manera como se comportaría en el trance y cómo me desempeñaría yo misma. Para asistir a ese bautismo había cerrado mis cuadernos de escolar y mi diario, donde ocupaba lugar preponderante mi resolución de escribir libros. Libros con una ingenua mayúscula. En nuestra familia, este género de ambición no había desvelado a nadie que yo sepa. Y sin embargo, la tinta estuvo presente en ese bautismo, pues manchaba los dedos de una de las hermanas, la que sostenía a la otra. Si Silvina Ocampo tuviera necesidad de disculpas, yo vendría a acusarme públicamente de haber puesto en contacto su cabeza con la tinta de mis manos en ese preciso momento. Pero estimo que no es ese el caso y que en modo alguno se trata de una enfermedad contagiada. Hace algunos años había yo empezado a escribir unos recuerdos de infancia, recuerdos que duermen en un cajón y que quizá publique. Se me ocurrió preguntarle a Silvina si le gustaría ilustrarlos. Contestó que sí, pero todo quedó en proyecto. Descubrí más tarde que Silvina tenía, en efecto, algo mejor que hacer que ilustrar mis recuerdos. Tenía que contar los suyos propios a su manera y es lo que un día me trajo. Victoria usa siempre esta estrategia de hablar de ella para hablar de la otra. Se mete en el libro, va a hablar de invenciones del recuerdo, que después va a ser un libro de Silvina que se va a publicar póstumamente, las memorias de ella, pero digo, de invenciones del recuerdo. Va a hacer mucho hincapié en que ella conoce todo esto de lo que está hablando. Dice, precisamente porque conociendo el lado realidad e ignorando la deformación de esa realidad, había sufrido al mirarse en otros ojos que en los míos y al apoyarse en otros sueños, me encontré por primera vez en presencia de un fenómeno singular y significativo, la aparición de una persona disfrazada de sí misma. Miren la categoría que usa como... Se tiene la impresión de que los personajes son cosas
y las cosas personajes, como en la infancia. Y todo eso está escrito en un lenguaje hablado, lleno de hallazgos que encantan y de desaciertos que molestan, lleno de imágenes felices, que parecen entonces naturales, y lleno de imágenes no logradas, que parecen atacadas de tortícolis. ¿No serán posibles las unas, sino gracias a las otras? ¿Es necesaria esa desigualdad? Corrigiéndose de unas, ¿se corregirá Silvina Ocampo de las otras? Ese es un riesgo que a mi juicio debe afrontar. Antes de renunciar a la destreza, es preciso que se haya tomado el trabajo de investigar qué porcentaje de negligencia entra en la composición de sus defectos y qué pereza la lleva a no ser más exigente consigo misma cuando todo nos demuestra que puede serlo. Y termina, Viaje olvidado es un primer libro en que encontramos cualidades y defectos equivalentes. ¿Estos defectos son el reverso indispensable de las cualidades? ¿Sería posible aumentar las unas y disminuir las otras? Solo Silvina Ocampo puede contestar a estas interrogaciones dándonos un nuevo libro. Es brava, Victoria, es brava, porque hace toda esa entrada, la sorpresa de la hermana que estaba escribiendo en secreto, y por supuesto que esta reseña no le va a caer para nada simpática a Silvina, le va a doler, y va a ser, y yo creo que hay un efecto, perdón, hay quienes han visto que Viaje olvidado justamente es un homenaje implícito a su hermana. Es una chica grande, Silvina Yacá, no es una niña de 20, aunque uno escucha el tono de Victoria y parece que estuviera hablando la hermanita menor que recién está saliendo de la escuela. No. Viaje olvidado, dicen algunos críticos que en el viaje la B de Victoria y la O de Ocampo, de olvidado, es un homenaje a lo que Silvina nunca ha querido referirse. Le parece que no, el título es por uno de los cuentos, dice ella. Pero por supuesto que dice, hace mención de eso porque se lo han preguntado, y ella dice, bueno, yo seguí escribiendo. Va a pasar mucho tiempo. Y por supuesto que también dice que nunca más le mostró nada, ¿eh? Aunque Sur le siguió publicando algunos libros. Yo creo que era la primera destinataria de ese libro. Entonces, también estos años, el año 36, el año 37, son los años de noviazgo con Adolfo Bioy Casares, que también es el hijo de una familia agroganadera. Sobre cómo se conocen ellos, dirán que siempre se conocieron, que sus familias eran amigas, por lo tanto siempre estuvieron ahí. Adolfo es 11 años más chico que Victoria, que Silvina, y 15 años más chico que Borges. También dicen que quienes los presentan es Marta Casares, la mamá de Adolfo, y las malas, o no tan malas lenguas, esto está también en la biografía que Mariana Enríquez escribe, se las voy a mostrar, que Mariana Enríquez escribe sobre Silvina Ocampo, la hermana menor. Esta es la edición chilena, pero hay una edición de anagrama, que también dicen que Silvina había tenido como un amorío con la mamá de Adolfito, con Marta, y que ella tiende ese puente para que se vaya con la menor de las Ocampo. Como les digo, 11 años más joven Adolfo. Pero digamos, este es un vínculo fuerte igualmente, más allá de este detalle, y más allá de que lleno de infidelidades, contados por ambos, nunca se separaron. Una alianza muy particular, muy secreta, que nunca se vio rota, digamos, ¿no? Aunque no siempre cuenta con la aprobación del círculo familiar. Pensaba en eso que les leía al principio de lo que Borges dice, no lo conozco tanto. Creo que todo lo que sabemos de Bioy, que tiene que ver más con el chusmerío, los amores, ¿no? Que era como una especie de galán que todas caían, yo creo que eso lo sabemos más por la propia boca de Bioy. Y con Borges tenían una relación que era eminentemente literaria. Esas charlas hasta la madrugada, repetidas día a día, con los paréntesis que daban los viajes de los Bioy o las conferencias que empieza a dar después en los años 40, pero no hablan de las cuestiones más íntimas, ni siquiera con Silvina. Hay como un cierto respeto, no sé si la palabra justo es respeto, pero cierta distancia, cierto pudor para hablar de ciertas cosas, ¿no? Silvina va a tener su círculo de amigos, y muchos de esos amigos que aparecen, hay un documental que les recomiendo que se llama Las Dependencias, de Lucrecia Martel, está en YouTube,
libre para que lo vean, Las dependencias, de nuestra directora más célebre en el presente, que es Lucrecia Martel. Es el primer documental que ella hace, donde ahí aparecen otras voces de otros amigos que hablan de cuestiones más domésticas, más íntimas, si quieren, que Silvina estaba rodeado de amigos gays, Silvina, que le hacían como la fiesta y la corte todo el tiempo, donde está Juan José Hernández, que es el que había sido pareja de Bianco, Ernesto Yo, después aparece en los 60 Manuel Puig, digamos, con estos ella podía hablar de cualquier cosa, y sin embargo cuando habla de Borges o Borges de ella, nunca aparece la intimidad, digamos. Mucha reserva en eso. Bueno, yo marqué estos libros que Borges vino escribiendo entre Fervor de Buenos Aires del año 21, los años 30, hasta el año 36, con Historia de la Eternidad, Historia Universal de la Infamia. Y también son los años en los que la figura pública de Borges, a pesar de su timidez, como les decía, empieza a acrecentar. Él ya es un centro bastante importante en la literatura argentina, aunque todavía no ha publicado lo que van a ser sus libros más famosos, que son Ficciones y la Ley. Pero estamos en la antesala, podríamos decir casi en la preproducción de lo que van a ser esos libros. En 1937, el año de la aparición de Viaje Olvidado, como les decía, Silvina es una chica de 34 años. No es, para los estándares de la época, ya es una señora de 34 años, ¿no? No hablamos de una chica, decimos soy. Es una señora de 34 años. Para el mundo literario también, no es un primer ingreso juvenil, hay muchos otros escritores, nombré al mismo Borges, si quieren, que a los 21 años, 22 años publica su libro, y ahí podríamos hablar de otros ejemplos, y de otros ejemplos de escritoras también. Pero digo, en el caso de Silvina, que además tenía como esa pista de donde podía despegar su carrera literaria, lo hace ya grande, pero es el momento en el que no deja de escribir. Yo creo que hay algo ahí que a pesar de ese ingreso tardío, me parece que hay una pregunta sobre la escritura que se dispara y que no la puede detener, y eso es lo que va a dar que no pare de publicar, ¿no? Es como si hubiese abierto una puerta, si me permiten la imagen, ¿no? Yo creo que si bien esa crítica de Victoria le resulta a ella un poco dura, no va a empezar la carrera que no va a frenar. Es verdad que yo creo que lo que también la revista le va a permitir, pero digo, acá empieza, como les decía, el vínculo con Bioy, el vínculo con Borges, también con una figura como la de Juan Rodolfo Wilcox, José Bianco, que alimentan un poco también marcan un poco por dónde va a andar su literatura. Ella, inmediatamente después de Viaje Olvidado, va a publicar 3 libros de poesía, y ahí también hay una divisoria de aguas, porque mientras en la literatura, la ficción, la prosa de ficción, Silvina es mucho más vanguardista, como les decía, se juega en otro modo de la escritura, en la poesía es de un clasicismo que dialoga directamente con el modernismo, que era el movimiento de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, con la figura de Leopoldo Lugones o de Rubén Darío, ¿no? Esto es como, miren los títulos, ¿no? Enumeración de la Patria, Espacios Métricos, Los Sonetos del Jardín. Son 3 libros uno al lado del otro. Enumeración de la Patria son las odas a la patria, ¿no? Que son eso, como si fueran las odas seculares de Lugones. Digo, pero en los poemas son los temas graves, digamos, como podríamos decir como con mucho formalismo, por algo se llama espacios métricos, sonetos, o sea, formas fijas, no hay una ruptura. Después podríamos decir, la poesía de Silvina se ablanda un poco, pero estos 3 libros son como si pudiera dividir eso, mientras escribe poesía, pero no vuelve a escribir narrativa por unos cuantos años, está frenado. Va a ser Autobiografía de Irene, el libro que le siga en narrativa, que es un libro pequeño, de pocos cuentos, de factura casi maravillosa. Esas frases con tortícolis, ¿no? Digo, pienso esto, y ahora avanzo un poco, digo, ellos entran, digo, desde la narrativa, todo este grupete que nombré, Borges, Bioy, Wilcox, Bianco, entran en la discusión sobre los realismos. La literatura fantástica es un género muy potente, muy rico, muy nutritivo en la literatura argentina. Por eso decía, no es genuino, pero se da acá de una manera muy, muy particular. Digo,
en la discusión con los realismos de la época, ¿no? Eso. Digo, y ahí ella se, digo, como se va hacia otras zonas más delirantes, más descabelladas también, ¿no? Yo digo, sí, ¿por qué pienso en esto de las frases con tortícolis, las oraciones con tortícolis? Ella lo ha explicado, Silvina, en alguna entrevista, que dice que, bueno, el hecho de hablar varios idiomas y a su vez querer imprimirle cierta oralidad, hay en esas oraciones que son extrañas. Yo no hablaría de tortícolis, yo creo que ella encontró en ese modo tan particular de no una gramática perfecta, no una gramática del español como podríamos ver en Borges, ¿no? Uno dice una frase, un adjetivo y un sustantivo borgiano, y ahí, ¿no? Nadie lo vio llegar en la unánime noche, nadie dice unánime noche nunca más. Entonces yo creo que en eso que Borges imprime para la lengua, la lengua literaria del Río de la Plata es único. Yo creo que esas frases con tortícolis, esas oraciones que ve Silvina también, Victoria, los cuentos de Silvina, también me parece que conforman el propio estilo de Silvina. Algo que conjuga una oralidad, podríamos decir, mestiza, una mezcla de lenguas, digo, mestiza porque aparecen las voces de los que trabajan, que podrían ser los que trabajan en su casa, los que se encuentran caminando, y también la invención, la creación de una propia lengua, que es la lengua literaria, que es el fin de cualquier escritor, ¿no? Voy a volver a las fechas. Yo le llamo esta cronología chueca porque vamos a tener algunos saltos, pero hablamos de los años 30, hablamos del año 37, en el año que sale El viaje olvidado. Me gustaría hacer un parate, primero en el año 39. Es el año del casamiento de Silvina y de Bioy Casares. Y es el año también de publicación en el número 56 de la revista Sur, de uno de los cuentos más importantes de Borges, que es Pierre Menard, autor del Quijote. Ese cuento, que va a ser además tomado como una especie de antecedente en varios años, podríamos decir o casi 30 años de la discusión en el postestructuralismo sobre qué es un autor. Este es un tema muy específico, pero digo, lo quiero traer a cuento porque la teoría literaria ha puesto en duda, a partir del postestructuralismo, qué es un autor, quién escribe, quién es el que firma, el que contó primero la historia. Bueno, lean Pierre Menard, autor del Quijote, para que esto que estoy diciendo, no puedo entrar mucho en los cuentos porque si no, eso le vamos a pedir al consulado que nos habilite el año que viene un curso de lectura de cuentos de Borges y Silvina. Pero ahora quiero decir esto, ese cuento, Pierre Menard, autor del Quijote, es un cuento central, aparece en el año 39, en el número de la revista Sur de ese año, en el número 56, y justamente ese cuento tan importante está dedicado a Silvina Ocampo. Cuando uno ve el sistema, por decir de alguna manera, de las dedicatorias, ese cuento está dedicado a Silvina Ocampo, y también funde una alianza amistosa, ¿no? Este cuento va a aparecer después, unos años después, en el año 44, en Ficciones. Año 39, año 40, año de casamiento y esa dedicatoria. Año 40, la publicación de la antología de la literatura fantástica. No hay otro libro como ese en la historia literaria argentina. Yo no sé qué repercusión habrá tenido en el resto de Latinoamérica. Pero ese es un libro fundacional. Voy a mostrar una edición que tengo desde muy jovencito, que es horrible, ¿verdad? Pero bueno, es de Sudamericana, donde se editó durante mucho tiempo, donde se editó siempre. Sigue teniendo la Sudamericana. Hay ediciones más escolares, con un arbolito más bonito. Esto es como una escultura rara. Bueno, quizás un homenaje a De Quirico por acá. La antología de la literatura fantástica que escriben, que compilan Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges. Hay textos clásicos, del fantástico clásico, hay textos contemporáneos, ellos también van a publicar algunos de sus cuentos. Borges va a publicar en esta antología Tlön Uqbar Orbis Tertius, un cuento muy complejo, difícil todavía, sigue resultando difícil cuando uno lo lee porque es como intrincado. Tlön Uqbar Orbis Tertius, que abre la serie de ficciones.
Bioy Casares va a publicar El calamar opta por su tinta y Silvina va a publicar La expiación. Pero La expiación es un cuento que ella va a sumar a Las invitadas, que es un libro del 60. Pero bueno, para abonar esta idea, además que Silvina sigue escribiendo cuentos. 3 años después de la admonición de Victoria, ella está escribiendo. Lo habrá corregido, digamos, no he hecho el cotejo de las ediciones, pero digo, está ahí escribiendo Silvina. Bien, este libro, digo, es fundamental porque funda de alguna manera, constituye una base de lo que les decía, digo, cómo es un género tan presente en la literatura argentina. Borges escribe un prólogo donde hace una diferencia del fantástico, que también se adelanta a la tipología que va a ser Svetan Todorov, un teórico de la literatura. Cualquiera que estudie letras en cualquier lugar o hasta en la escuela se da la categorización, la tipificación que hace Todorov, que la hace 20 años después a que aparezca esto. Digamos, no sé ni siquiera si tiene conocimiento, pero digo, hay algo ahí de teoría en lo que Borges imprime en ese prólogo. Después van a tener diferencias, quién escribió si todos participaron, Borges no recuerda si Silvina lo hizo, pero claramente es la firma de los tres, y es la antología más importante que ellos tienen, y que todavía sigue siendo, como les decía, una antología consultable. Y también de alguna manera, en esa diferenciación que hace Borges ahí, uno podría pensar las líneas que definen el propio fantástico, el propio género fantástico en Borges, que es de raíz más filosófica, más especulativa, y el fantástico en Silvina, que es un poco más, podríamos decir, hasta desmesurado, más de raíz surrealista. Ahí pasan otras cosas ahí de más lúdico y más impredecible. Eso me parece que sucede con el fantástico en Silvina frente al de Borges, ¿no? Y después aparecen otros temas en Silvina, como es la crueldad, digamos, que son como otros ejes temáticos. Entonces, vuelvo a la acepción de la charla que propusimos, del título de esta charla. Entonces, esa acepción que está en este libro, porque fundan este género, ¿no? Esta amistad fantástica también es la amistad que funda un género y que, Dios, que van a ser los que, más allá de estas diferencias, los van a difundir el género por siempre, ¿no? Pero miren cómo son las cosas. En el año 42, Silvina publica Enumeración de la Patria. Hubo un paréntesis en la publicación. La reseña no creo que haya sido menor, pero hubo un paréntesis. Pero lo primero que va a publicar en el año 42 es Enumeración de la Patria. Año 42, 5 años de Viaje Olvidado. Quien le va a escribir la reseña en la revista Sur de Enumeración de la Patria es justamente Borges. Entonces voy a leerles un fragmento de la... Están ahí todavía, no sé. O sea, en el vivo uno puede ver a alguien que cabecea, acá pueden sacar la cámara, pero digo, veo que están. No, quiero leerles esta reseña de Borges, porque de alguna manera es en Sur y también viene a subsanar lo que Victoria ha dicho unos años antes. Déjenme leerles un fragmentito. Alguna vez yo bosquejé la historia de un hombre portentosamente dotado de una perfecta percepción del mundo sensible y de una perfecta memoria. Cometí 2 errores circunstanciales. No lo hice mujer, no lo hice japonés o chino. Así empieza esta reseña. Después va a ser todo un paseo, podríamos decir, va a ser todo una disquisición sobre la literatura, sobre las odas, sobre la literatura clásica, los ingleses siempre para Borges, y dice, quiere decir que poetas y novelistas ignoran el mundo visible o lo reducen a unos pocos símbolos heredados. Todas las flores son la rosa, el ruiseñor es todos los pájaros, el silencio y la lámpara son la noche. No así, por cierto, en Enumeración de la Patria. Nítidos y puntuales recuerdos convergen inagotablemente en sus hojas. Voluntariamente prescinde de nombres propios y de locuciones vernáculas, pero de ningún otro texto de nuestra literatura ya secular
trasciende con igual plenitud la inmediata, infinita presencia de la República. Después va a entrar en una comparación, como les decía, con Lugones, con las odas seculares, por supuesto, como en beneficio de las odas de Silvina. Yo sospecho que para Silvino Ocampo es una de las tantas personas con las que tiene que alternar durante su residencia en la Tierra. Si alguna vez ha intercalado su nombre en el endecasílabo, lo ha hecho para ensayar un efecto retórico de los persas y de algunos occidentales, Browning, Herrick, Ben Jonson, Ronsard, Virgilio. Hace referencia a cómo Silvina se cita a sí misma en un poema, en un poema que dice: "Y yo, Silvino Ocampo, en tu presencia, abstracta he visto tu posible ausencia". Pero que eso es como, está en Whitman y está, no sé, en Olga Orozco, por nombrar otra poeta argentina. Yo, Olga Orozco, a todos he dicho, digo que declaro que muerto, una cosa así. Digo, esa es la referencia acá. Dice, los poetas actuales no versifican en función del poema, sino en función de la personalidad que cultivan, o sea, de un juego de manías, rutinas e inhibiciones amorosamente aduladas y exageradas. Y miren cómo cierra, no, elijo yo antes de una cita, dice: en este mundo de personas que aspiran victoriosamente a monótonas, asombra la catolicidad de Silvino Ocampo. Elige con deliberadamente ese adverbio, victoriosamente. La cita victoria, porque Borges en eso era como el rey de la ironía y de la elisión, dice: en este mundo de personas que aspiran victoriosamente a monótonas, asombra la catolicidad de Silvino Ocampo. Y después termina diciendo: hace tiempo que las muchas literaturas cuyo idioma es el español no producen un libro tan diverso y tan continuamente admirable. Viene a subsanar sin lugar a dudas, viene a subsanar lo que Victoria había hecho un tiempo antes, ¿no? Entonces, es a partir de esta época también, estamos en el momento en el que mencionamos estos encuentros asiduos, estas visitas en las que Borges va a la casa de Silvina y de Bioy, ¿no? Entonces, ya que estas menciones que yo hice tienen que ver con lo literario, con la cita, con la reseña, déjenme leerles brevemente una evocación que hace otro escritor contemporáneo, el poeta Carlos Mastronardi. Mastronardi es un poeta entrerriano que fue miembro de la Academia Argentina de Letras, ensayista, tiene unos diarios muy interesantes, pero un poeta, para mí, tiene uno de los poemas más bellos de la literatura argentina, que es Luz de Provincia. Si hay alguien acá que ha pasado por alguno de los cursos, por ahí lo ha leído. Luz de Provincia es un gran poema. Mastronardi es otro de tono menor, de estar como en un costado, y es una figura muy, muy importante en el universo borgiano, sobre todo. Charlas, caminatas, una amistad también férrea, pero no del grupo sur, digamos. Siempre se lo consideró más un clásico. Pero Mastronardi es quien va a traer a Buenos Aires y va a abrir el campo de Juan L. Ortiz, nuestro poeta entrerriano más grosso, ¿no? Como uno de nuestros poetas más importantes. Va a ser Mastronardi el que abra esa puerta. Mastronardi escribió y se editó póstumamente un libro que se llama Borges, que es un diario, unos apuntes que él tiene también sobre la figura de Borges. Pero eso, lo publicó la Academia Argentina de Letras. Un libro que se llama Borges. Entonces menciona muchas cosas, y yo quería elegir el momento, porque acá es donde se corre de lo literario. Mastronardi, que por supuesto además es un gran lector, quiere evocar al Borges enamoradizo. Pero aparece Silvina por ahí. No el amor de ellos, para nada. ¿Cómo interviene Silvina? Borges está enfermo, está convaleciente, ha tenido fiebre, y él lo va a ver. Borges está enamorado de Estela Canto. Estela Canto ha sido su biógrafa, ¿no? Escribió un libro que se llama Borges a contraluz, donde cuenta escabrosamente, diría yo, algunos detalles íntimos de Borges, físicos. Pero no voy a entrar en detalles. Estela además era una del grupo Sur, junto a su hermano Patricio Canto, que son traductores muy reconocidos,
También ella era narradora, pero digo, han pasado como a la historia literaria como los hermanos Canto, y además con traducciones muy importantes para la revista Sur. Año 48, él está muerto con Estela, que parece que Estela lo histeriquea un poco, para usar términos más actuales. Sale con muchos otros muchachos, no le da tanta bola, lo deja plantado, lo deja en un café tres horas, Borges arde. Entonces, justamente empieza contando esto. Me dicen que está enfermo, dice Mastronardi de Borges. El 28 de diciembre de 1948, hacia el anochecer, entro en su esquemático dormitorio. El médico le ha prescrito reposo, hielo exterior y un severo antibiótico, pues lo afecta una elevada temperatura. En voz baja, no quiere ahondar la preocupación de su madre, me dice que su fiebre tiene un origen moral. Y agrega, como quien busca una salida en la confidencia, después te contaré. Está muerto de calentura, literalmente por Estela, lo dice Mastronardi. Es de orden moral, le dice Borges, no se puede. Pero este atisbo que no aparece en ninguna de las conversaciones con Bioy, ¿no? Bueno, cuenta esto, Borges le dice, bueno, que está ahí muerto de amor, pero que ella está tirándole ahí como, tirándole onda a un periodista, y entonces ahí parece que viene la intervención de Silvina. Dice, según sus palabras, nuestra común amiga, Silvina Ocampo, con asombrosa solicitud, tomó el partido del otro. Vale decir, hizo cuanto pudo para que Estela optase por el borroso periodista español. Me encanta la adjetivación de Mastronardi, ¿no? Desde esquemático dormitorio para hablar del sitio de Borges, donde está Borges, dice, el borroso periodista español. Como aquella amiga común, por Silvina, le profesa gran admiración, no es fácil dar con las razones de su militancia adversa. Creemos que conoce demasiado bien el corazón espacioso y la sangre jovial de Estela. Asimismo, no descartamos la posibilidad de que temiese ver sustraído a Borges de sus tertulias periódicas, de su poblado ámbito literario. Por lo demás, la versión que de estos hechos nos comunica el amigo convaleciente, acaso aparezca deformada por su modestia, su pesadumbre y su tendencia a presentar las cosas del modo más paradójico y curioso. Me anuncia que piensa escribir un cuento donde varias personas que se profesan enemistad acaban por reunirse y confabularse en la escena final. Como desea que una de ellas se reconozca, la surcidora de voluntades, no se propone ninguna oscuridad, ningún disimulo. Como ha sufrido mucho, pensamos que las armas a que recurre son legítimas. Me hace saber también que Silvina Ocampo emprenderá un largo viaje y agrega, solo ayer se mostró menos hosca, pero ello se debe a que forma parte del país que abandona. Vamos al puerto para despedirla. Borges, con cierta inquietud, sospecha que allí puede estar la transitoria Estela. Sin embargo, observa, esto sería bueno, ya que vendría a dramatizar la tarde. Según un crítico que mucho lo respeta, Borges trata la realidad como si fuera una composición literaria. No esperábamos menos. Pero es como muy interesante como la mirada que tiene sobre ese amigo y la intervención de Silvina, que puede haber sido o por celos o porque no quiere que el otro sufra. Pero Borges es muy enamoradizo, ¿no? Hay muchas chicas alrededor de Borges. Y con Estela tuvo ahí como una historia, por supuesto. Ahora voy a entrar como en los detalles, ya hablé del contexto, ya entramos todos a esas tertulias, como dice Mastronardi, ¿no? Vamos a ir a algunos detalles que van a redundar en lo que cada uno dijo de ellos, ¿no? En estos años, la carrera, en los años 50, entre los años 50 y 60, la carrera de Borges se vuelve una carrera internacional, y se vuelve además un centro inamovible en la literatura argentina a partir de ese momento. Y Silvina tendrá una fama más esquiva, ¿no? A pesar de que su obra no para de editarse, no es que como veíamos, ella sigue editando, pero siempre tiene se la reseña menos, cuando uno hace como un rastreo por los estudios alrededor de Silvina, hay como ciertos baches porque no hay mucha prensa, o no da entrevistas, es más esquiva, digamos. Pero bueno, permítanme traerles otra foto, que imaginemos otra foto, como aquella de la casa de Victoria en Barrio Parque, pero esta vez es en el año 61.
son los 30 años de la revista Sur. Ya no están en la casa esa, están en la redacción de la revista en lo que sería la calle San Martín, ahí cerca de, para quienes conocen Buenos Aires o quienes están en Buenos Aires, de las Galerías Pacífico, ¿no? Ahí tenía la familia Ocampo la propiedad y ahí funcionaba la redacción de la revista Sur. Bien, se celebran los 30 años de la revista Sur. Estas fotos igual después las pueden googlear si quieren, porque están por ahí, por supuesto. En el centro de la foto está Borges sentado en un sillón con un bastón, como una especie de imagen icónica que tenemos de Borges, ¿no? Es el Borges ya casi ciego, o que está empezado a tener una ceguera. A mediados de los años 50, Borges empieza a tener una ceguera ya muy, muy pronunciada. Entonces, esa imagen de Borges en el año 61, ya con el bastón, ya como una especie de ícono, sentado ahí al lado de Eduardo Mallea también, que estaba en esa foto inaugural. Victoria está parada detrás, con una mano en el hombro, una de las manos en el hombro de Borges. También está Alicia Jurado, que va a ser traductora de la revista, y traductora de literatura inglesa, sobre todo Alicia Jurado. Está también Enrique Pesoni, una figura muy importante a partir de los años 60 en la revista, joven, muy joven, una figura muy importante en la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires, como un renovador de la carrera, Enrique Pesoni. Y también, y un poco más atrás, está Adolfo Bioy Casares, por supuesto, el poeta Alberto Girri, y detrás Silvina, con una sonrisa un poco pícara, pero bien atrás, digo, y me parece que esa foto define un poco el lugar lateral que la misma Silvina, porque eso me parece que también es lícito subrayar, que es la misma Silvina la que elige ese lugar, más allá de lo que la prensa tenía todo, digamos, tenía ahí, como decía yo, ese círculo virtuoso de la literatura argentina, pero ella también elige lo que después dio en llamar como el lado del secreto, estar del lado del secreto, elegir un lugar lateral y no central. Entonces me parece como importante, pero ubicar esa foto que es como si nos estuviera mirando desde ahí atrás Silvina con una sonrisa pícara, quizás haciendo un chiste con Girri, que también es Alberto Girri, otro poeta importante, metafísico, estuvieran como haciéndose un chiste particular, ¿no? Creo que esa foto define un poco ese lugar. Son años fundamentales también para Silvina. Hasta los años 60 ella ha publicado, además de estos libros de poemas de Viaje Olvidado y los libros de poemas que les conté, también estoy así, ¿no? No, eso falta menos. Me marcan el tiempo. A ver, han publicado con Bioy, han publicado Los que aman odian, que es una novela una novela policial, que escriben juntos. Ha escrito un drama en verso con Juan Rodolfo Wilcock, Los traidores, y han aparecido también, por supuesto apareció Autobiografía de Irene, que es el primer libro que escribe después de Viaje Olvidado, de narrativa, La Furia, y en el año 61 Las Invitadas. Digo, acá, por eso yo digo que es el lugar que ella elige, acá en estos tres libros que les menciono, en estos libros, por lo menos en los últimos, en La Furia y Las Invitadas, está el grueso de la obra de Silvina, está lo importante de la obra de Silvina, por supuesto, tiene otros libros importantes posteriormente, pero digo, acá ya tiene conformado una poética, o una ars narrativa, si quieren. Hay un estilo propio, esa sería una palabra que a veces no usamos, ¿no? Y ahora voy a hacer un salto, ¿no? Voy a hacer un saltito hacia los años 70, hacia los años 80. Hay una devoción mutua, una admiración que tienen sus ribetes irónicos por momentos, hay distintas versiones de cómo se conocen. También es en los 70, Silvina empieza a recibir otra difusión, la van a editar en Francia, Hechos diversos del cielo y del infierno. Yo que hablé del cielo hoy como una constelación, también es una figura inherente a Silvina. También en Italia, y también acá es la tarea de José Bianco, como les nombré, lo nombré al principio, de difusión de la obra de Silvina, y una amistad, como les decía, con ribetes mucho más domésticos, si quieren, que no solamente literarios. Vamos a ver qué decía Silvina qué decían de ellos, ¿no? Me gustaría leerles rápidamente un poema de Silvina
a Borges, que le escribe a Borges, y se publica en el diario La Nación en el año 73. Se llama Homenaje a Jorge Luis Borges. No hay un motivo importante, preponderante, pero digo, es un poema que publica en el diario La Nación, en el suplemento literario. Pero es un diálogo de esa amistad también. Yo que tanto soñé con tus espejos, con tus dioses, tus rosas y tus tigres, que me interné en los versos argentinos por el acento justo de los tuyos o el engañoso amor de la metáfora, te voy a dedicar este poema. Quise evitar el terco endecasílabo, como esas indias que al bordar imprimen los colores que gustan a nosotros y no a ellas mismas. Tengo que aceptarlo. Hay demasiadas cosas en mi vida, no puedo asirlas, ellas me poseen, como posee el hambre a los hambrientos o a los enamorados el amor. Y así transito entre los versos tuyos, intervienen de Quincy o bien Rossetti, el delirio sin fin de Piranesi, Lope, Darío y subrepticiamente versos en alemán que me explicaste, y Baudelaire y Shakespeare que atacaste, Emerson y Almafuerte que ataqué, y menores poetas, Wilde y Poe, que conservamos como los colores de algún calidoscopio en la memoria, y aquello que te gusta y no te gusta, por sencillo que sea o por abstruso. Nunca te ha empalagado la poesía, y ella como una lumbre te acompaña. A mí suele dejarme en las tinieblas. Ese es el poema que le escribe, bueno, una amistad, ese es hermoso, ¿no? Además es como, ese tuteo del poema también crea una intimidad. Es el diario La Nación, todo, a veces es el contexto, pero es como una buena manera. En el año 82, Noemí Ulla, amiga, narradora, de Noemí Ulla también deberíamos dedicarle un tiempo a una escritora enorme que ha fallecido hace unos años, una estética muy cercana a la de Silvina, pero ella publica en la editorial de Belgrano, año 82, este libro que se reeditó después en Leviatán, la editorial Leviatán. Estos encuentros con Silvina Ocampo son el material que tuvimos durante muchos años para saber algo más de Silvina Ocampo. Eso que en los 70, 80 no aparecía en las entrevistas, o uno no sabía. Digo, acá está, para los que venimos después y los que somos lectores admirados de Silvina, pasa por todo, pasa por los cuentos. Noemí además es una interlocutora muy, muy cultivada, donde le da detalles de los cuentos que ni Silvina se acuerda. Y entonces acá evocan la infancia, evocan los amigos, y hay como una referencia a cómo se conocieron, que nunca termina de ser totalmente... Hay dos versiones, ¿no? Pero esta es una. Dice, ¿cómo lo conociste a Borges? Le dice, ¿no? No estamos de acuerdo. Dice, él recuerda una cosa y yo otra. Es que uno no conoce a las personas la primera vez que las ve. A veces no les presta atención. Cuando uno se fija en una persona, recién ahí la conoce. ¿Cuándo te fijaste en Borges? En lo de Alfonso Reyes, cuando me pidieron que hiciera un retrato de él para un cuadernillo, un dibujo. ¿Era muy conocido ya? Sí, no daba conferencias, no hablaba en público, se moría de vergüenza. Eso le quitaba fama. ¿Y vos habías publicado ya? No, me parece que no. Él era muy tímido e inspiraba más timidez aún. Inmediatamente sentimos mucha simpatía. Después, por supuesto, aparecen algunos cuentos donde pueden aparecer ellos como personajes. Por supuesto, serán los amigos que frecuentan a ambos los que también van a alimentar esa relación, esas versiones sobre cómo eran la amistad que se tenían, el amor que se tenían, la admiración que se profesaban, ¿no? Digo, en la biografía de Mariana Enríquez aparecen otras versiones sobre eso. También está el librito yo muestro comparto pantalla, imaginen que comparto pantalla. Los vio hoy es un libro de Jovita Iglesias. Jovita fue la ama de llaves durante muchos, muchos años. Entonces hay una versión acá muy interesante también de todos los que pasaban por esa casa, a los que Jovita atendía también, ¿no? Y la amistad, digamos, de alguna manera, si podemos hablar de una amistad, de cierto afecto y cariño entre ellas. Entró muy chica Silvina, Jovita a esa casa, ¿no? Así que vio y por supuesto que muere estando Jovita todavía en la casa, entonces, digo, conoce
toda la vida de Silvina, de Bioy, de las personas que iban, de lo que le molestaba a Silvina, de los celos. Voy a hacer, y ya voy a ir terminando, no se van a ir corriendo, ¿no? A las 9. ¿Son muy estrictos los canadienses? No. Sí, son estrictos, lo sé. Pero bueno, ya vamos acercándonos, ¿eh? Hay una entrevista que le hace Osvaldo Ferrari, un periodista, en los años 80 a Borges, y por supuesto que en esas, vieron que Borges tiene un montón de libros de entrevistas. Está el de Antonio Carrizo, que eran las entrevistas en la radio, los de María Esther Vázquez, que se compilan, las de Osvaldo Ferrari, que hizo varios libros, un par de libros. Digo, hablaba mucho, Borges le encantaba, y siempre iba por los mismos temas, algunas versiones diferentes, pero digamos, siempre eran como... Entonces, por supuesto, que un tema importante era la relación con Bioy y con Silvina, ¿no? Entonces, esta es una entrevista que salió en el año 84, el libro salió en el año 84. Lo voy a tener por acá. Así es este. Borges en diálogo, bueno. Una edición de... Esta es mi adolescencia de admirador de Borges, adolescencia literal, ¿eh? Tengo mis 15, mis 16 años. Que lo que me ayudaba para un lector tan chico que quería leer a Borges, porque había que leer a Borges, para un pibe que no iba a tener la posibilidad de conocerlo porque vivía en la provincia, leer libros de entrevistas era como acercar otra cosa, como si me abriera a otro mundo, otras lecturas, ¿no? Eso produjeron estos libros en mi adolescencia, ¿sí? Entre los 15 y los 17 años. Bueno, van a hablar de la relación con Borges y Bioy, y miren lo que dice Osvaldo Ferrari. Por favor, esto es imperdible. Le dice Ferrari que él ve en Silvina una sensibilidad finísima, Borges dice que ve en Silvina una sensibilidad finísima y el hecho de sentir todo como poético. Y agrega Borges, a mí personalmente me gusta más su poesía que su prosa, ya que hay cierta crueldad en la prosa que yo no puedo compartir con ella. Esto lo va a decir en varias entrevistas, que algo de la crueldad, esos niños tremendos, y poder escribir, y lo que escribe de cualquier cosa, hasta de insectos, a Borges le produce un rechazo enorme. Entonces dice, prefiero su poesía. Pero creo que eso, como el pudor siempre en Borges, eso que lo ha definido a Borges, ¿no? Entonces, cuando le pregunta a Ferrari por la antología de la literatura fantástica que han publicado en el año 40, Borges dice, no, ese libro lo hicimos Bioy y yo. Realmente Silvina colaboró poco. ¿Usted dice esa antología que hicimos? No, yo tengo la impresión de que la hicimos Bioy y yo, pero no estoy seguro. Realmente, ya que mis recuerdos personales son tan turbios, ¿no? Ahí deja el lugar para la duda, no es tan taxativo Borges, salvo en otros temas, pero bueno, por las dudas dice, no. Y entonces vuelve a alabar otra vez, refuerza esta idea de la sensibilidad y la posibilidad de escribir de cualquier cosa de Silvina. Y Ferrari vuelve con otra intervención. Miren lo que dice. Le decía que Silvina Ocampo ha dicho, tengo la inteligencia que me da la sensibilidad. Y a mí me parece, dice Ferrari, una magnífica expresión de la manera de sentir de la mujer artista. Feminismo nada. A lo que Borges refuta esa idea de la sensibilidad femenina, le dice, no sé si de la mujer, del hombre también. Yo no sé si puede haber poesía sin sensibilidad. Yo creo que no. Es decir, aquello que mucha gente piensa que la poesía es un juego de palabras, en cuanto a mí estoy seguro de que es un error. Si no estuviera respaldada por la emoción, modificada por la emoción, la poesía no valdría nada. Y Ferrari vuelve con esta idea, con un machismo bastante férreo, no sé dónde estará Ferrari, e insiste. Pero usted reconocerá que en el hombre en general la inteligencia preside el movimiento. En cambio, en la mujer, la sensibilidad pareciera ser el primer movimiento dentro de su estructura. Y Borges, que no duda de su afirmación anterior y es un amable interlocutor, porque eso tiene claro Borges de con quién está, le responde sí. Pero yo creo que convendría que la sensibilidad fuera más importante que el pensamiento. Esto le dice a Ferrari en los años 80. Miren, y Borges no era un feminista, tenía pero no puede concebir, el escritor no puede concebir esa idea de la sensibilidad femenina, ¿no? Bien.
Y ahí sí vamos, bueno, no, le insiste, ¿no? Vamos llegando al final de este encuentro porque 2 años después de esta entrevista, y por eso la quería traer, y lo que él reafirma, Borges muere en Ginebra, en Suiza, y ya sabemos la pena que esto produce en sus amigos, ¿no? En sus amigos más cercanos. Entonces, para terminar, si me permiten, si no los cansé, yo quiero leer un poema justamente que Silvina escribe, sí, a la muerte de Borges, y que es también un testimonio y un documento sobre la amistad. Este poema va a aparecer en un volumen especial en el año, Borges muere en el 86, en el año 87 se hace un volumen que se llama Borges, justamente como homenaje, y publica este poema que se llama Hablo con Borges. Y con esto cierro. Los ojos se parecen a las lágrimas por la forma que toman al caer. Míralas, tan atentas y visibles. Te haré un collar de lágrimas alegres y en cada piedra la fidelidad. ¿Por qué alegres? Hubieras preguntado, y yo, siguiendo tus palabras, digo, para ser cursi con una sonrisa. No toques el collar, anida el mundo con otras cosas que no morirán, como los pensamientos que te mando. No morirá el adiós que me dijiste, ni tampoco, Silvina, no me olvides, ni morirá mi nunca olvidaré. Estarás viendo lo que nadie ve, lo que viste del mundo transmitido por algunos cristales milagrosos, donde se ve lo que uno quiere ver, lo que nos enseñaste a descubrir, el tan rosado rosa de una rosa, el cielo cuando se hunde en las tinieblas, sin tela, sin pintura, sin pincel, llevándose el color verde del pasto, la fuerza del silencio en la palabra, esa palabra que no dice nada, ese silencio que tampoco dice, esa muerte que dice muchas cosas, y así me pierdo en el inalcanzable mar cruel de los reflejos ya sin fin, que hoy se miran, transmiten lo indecible, la promesa tal vez de algún proyecto. Les muestro la fotito de Silvina. Bueno, hasta aquí. Nos hemos despedido de ellos. Gracias por la atención. Espero que... No sé si hay alguna pregunta, Caro. Acá veo en el chat que pregunta Todas Silva. cosas lindas. Sí, primero muchas gracias por la charla, Juan. Están todos despiertos, yo que tengo acá todas las pantallas, están todos despiertos, hace todos Vamos. así. Gracias, Javier. Sí. Pregunta por qué a Borges nunca le dieron el Nobel. Bueno, eso es una pregunta... En el día que hoy entregaron el Premio Nobel de Hoy Literatura. bueno, yo creo que hay motivos que todavía se sigue discutiendo. Digo, el mito Borges, porque hay algo de mítico en Borges también, el propio mito, ¿no? Eso que, digamos, por más que murió tan grande y con tanta cosa y tanta cosa pública, hay algo alrededor ahí que va a decir y contradecir. Yo creo que hubo una cuestión política, sin lugar a dudas. Esto no lo podemos obviar. Él apoya la dictadura de Pinochet y eso la corrección política de los suecos también era, digo, y no se lo dieron a tantos otros escritores del mismo calibre de Borges a nivel mundial. Por lo tanto, el Nobel, por supuesto, que es, digo, como un lugar, un plafón de fama internacional, pero Borges ya era recontra famoso, había sido traducido en el año que podría haberlo recibido, cuando empezó a tentarse esta idea, y recibió todos los premios, por lo menos posibles, y los doctorados honoris causa. Entonces el Nobel es como, bueno, como el Oscar, si quieren. Entonces habrá otros premios cinematográficos. Pero digo, eso me parece, que cuando se empezó a discutir esa posibilidad, que son los 70, Borges ya había recibido muchos premios y además tenía una obra tan sólida y tan difundida, ¿no? tan leída hasta en ese momento. Acá, Juan, en el chat hay muchísimas gracias, felicitaciones. Gracias. Dice, ha sido un placer. A ustedes. Con Yo tengo una parte de la pantalla. No, con la época de oro de entre nuestra literatura. amigas, amigos y nuevos amigos, así que Sí. es un momento, claro, es un momento muy rico de la literatura, sin lugar a dudas. Hermoso viaje imaginario, una charla llena de amor y entusiasmo. Quiero leer, yo te escucho, Juan, y quiero leer todo, sos contagioso. Y hablando de leer, y vamos a pasar los avisos parroquiales. Muchos están en Argentina y tienen la suerte de ir a cualquier librería, pero los que están acá en Toronto, en
Libros del Sol es la librería que está en el Spanish Center, que David tiene a cargo, en el cual pueden encontrar muchísimos libros en español. Los que no están, David se los consigue, así que eso estaría buenísimo para todos los que no leyeron a Silvina, no se leyeron a Borges, quieren entrar en bio, y en todo eso tenemos acá también la oportunidad. Qué Y bueno. una cosita más sobre las bambalinas, que quería hacer un agradecimiento especial, porque esto es un poco lo que se ve, ¿no? Pero atrás de toda esta organización hay mucha gente que colaboró con muchísimo cariño, con muchísimo cariño. Cuando yo le llevé la idea a María de los Ángeles Arrieta, a la cónsul, medio casi Acá la con tengo, timidez, a María la tengo acá la veo. con mucha timidez, yo se lo propuse, y no dudó un minuto, o sea, y que ya sabemos, lo que la conocemos, lo pilas que es, y dijo, le damos para adelante, vamos. Dice, lo mío es comercial, pero no te preocupes, esto le damos para adelante con la cultura. Y le puso muchísimas pilas. Y Viviana, que no está hoy acá, que también nos ha colaborado muchísimo en toda esta organización. Y no quería dejarlas afuera, ni a ellos, ni la posibilidad de que puedan comprar los libros en la Librería del Sol, porque realmente hace que toda nuestra vida con la literatura sea mejor. Sea Y mejor. además creo que es el título de la idea de inspiradas o inspirados o inspirades, como cada uno quiera mencionarlo, tiene que ver con que les pueda inspirar volver a esos textos si los leyeron, ir por primera vez, ir por 10ª vez, lo que sea. Y por supuesto que mi entusiasmo tiene que ver con un entusiasmo sobre todo de lector muy fanático de estos escritores. Bueno, por eso digo, acá hay gente que me conoce, que ha tomado mis clases y sabe que el entusiasmo tiene que ver eso, con una pasión por la lectura, sobre todo, por la lectura. Además de, porque todo lo demás, todos los detalles pueden ser como como chusmeríos de la literatura, pero hay que ir a esas obras, ¿eh? Vamos, hay que hacer el taller el workshop de lectura de... Siguen las felicitaciones, Club de Lectura piden, Arthur Miller, Catherine Zeta-Jones, hay miles de cosas, saludos de Vancouver, muchos aplausos. Vamos, Vancouver. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo antes de ir cerrando. No hablo de mi vida privada, eso ya lo saben. Por supuesto que no, aparte estamos en Canadá. No, por favor. Borges dice que uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que lee. Dice María. Y sí. Absolutamente, esa es una frase. Los que escribimos sabemos que siempre es como más importante lo que uno lee. Además, Borges ha dejado esa herencia. Y hay otra que es como uno podría no saber de dónde es la cita, pero esa idea de que le preguntaban muchas veces sobre la lectura, ¿no? Y que cuando uno no se engancha con un libro lo puede abandonar sin culpa, y todas esas cosas que hacen a un lector, ¿no? Eso, creo que es eso como es importante de la literatura. Juancito, muchísimas gracias. A vos, Caro. En todo Toronto, en todo Canadá, perdón, porque hay Vancouver por todos lados, Montreal. En nombre de todos, muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias por haberme llevado a Toronto por un rato, ¿eh? De verdad, por favor, no te vamos a alargar tan fácil, porque para el mes que viene ya tenemos la próxima charla, que va a ser Horacio Quiroga, Roberto Art, Ricardo Guiralde, festejando también la tradición, así que ya enviaremos mail con el nuevo link para el mes que viene. Bueno, gracias a todas, a todos los que están, de verdad, hay mucha gente muy, muy querida y, como digo, nuevos amigos también, así que gracias, Caro. Por supuesto. Un abrazo a todos, gracias por estar, a todos de corazón. Charla hermosa.